Hoy día es miércoles 30 de julio del 2025. Son como las 12:15 de la tarde, de tal modo que deberíamos decir buenas noches. Estamos, seguimos, mejor dicho, en el contexto de la Feria Internacional del Libro, presentando muchas actividades, autores, editoriales, y hoy no es la excepción. Por el contrario, tenemos bastante contenido, invitados e invitadas que están dándolo todo en esta Feria Internacional, que es sin duda el evento cultural, editorial más importante del año. Hay que tomar en cuenta que las editoriales se esfuerzan, hacen un gran esfuerzo editorial por presentar sus mejores novedades o algunas de las más destacadas en este momento del año, de tal modo que hay mucha emoción y hay mucho por decir y por contar. Y en ese contexto hemos invitado a dos compañeros promotores de la editorial Mesa Redonda, quienes les damos la más cordial bienvenida. Nos referimos a Sandra López y a Diego Bardales de la editorial Mesa Redonda. Bienvenidos. Lucho, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muchas gracias, Lucho. Cuéntenos en primer lugar cuáles son sus responsabilidades en la editorial Mesa Redonda. Bueno, empezamos por las damas, como dicen el Claro que protocolo. En realidad, soy la directora y fundadora de la editorial. Esta en realidad se inició como una revista cultural que, a propósito y con una nostalgia muy bonita, se presentó por primera vez en Radio Filarmonía en el 2004. Se hizo la revista Mesa Redonda en un febrero del 2004, cuando justamente aún estaba nuestro compañero Carlos Fernández Loaiza. Carlos Fernández Loaiza. Fue el que nos apadrinó con el primer número de la revista Mesa Redonda. Hoy, casi 20 años después, siempre hemos estado visitando la radio, pero ahora, 20 años después, me han hecho recordar ese momento tan emblemático para la editorial. Qué hermoso recuerdo, porque probablemente seguramente estamos hablando más de este mismo estudio, donde de algún modo se dio el impulso inicial a esta revista primero y editorial después, que ya tiene ¿cuántos títulos? En realidad, del 2004 al 2006 se hizo la revista Mesa Redonda. Llegamos hasta el 8º número, el número del infinito, porque luego de ahí se transformó en Grupo Editorial Mesa Redonda, que comenzó a publicar muchos títulos. Actualmente, en la pandemia, nos reinventamos y pasamos a hacer Mesa Redonda Editorial y Librería, con el propósito de que los libros puedan llegar por delivery, porque en aquella época pues no se podía abrir los comercios, ¿no? Más que las cosas que tenían que ser por delivery. Pero ya tenemos alrededor de 1000 títulos. 1000 títulos. 1000 títulos. Y ¿sabes qué es lo bonito de eso? Que me acabo de acordar que cuando se presentó la revista en febrero, después de eso pues vinieron muchos números, y la radio en algún momento fue auspiciadora también de la revista. Y además de eso, con Carlos ni siquiera llegó a ser acá en el Ministerio de Cultura la entrevista, fue en Barranco. Imagínate, claro, cuánto tiempo. Es verdad, qué candidez de mi parte. Hace 20 años la radio no estaba acá, estaba en Barranco, en la calle Pedro de Osma. Miro a Rafael Ramírez en los controles, a quien no le he dado el agradecimiento, el saludo, siempre en los controles Rafa Magia, así como Luis Ríos y Jesús Vigo, a quien no he agradecido en algunas de las últimas ediciones y que nos está dando una mano en numerosas tareas que tienen que ver con la asistencia a este programa. Así que gracias a Rafael Ramírez, Luis Ríos y Jesús Vigo. La Filarmonía está instalada en el local del Ministerio de Cultura hace 10 años, o sea que efectivamente ese 21 todavía. Estamos hablando de Barranco. Diego, bienvenido. ¿Cuáles son tus responsabilidades en Mesa Redonda? Muchas gracias, Lucho, nuevamente. Gracias al equipo de producción también, que nos ha recibido tan cálidamente. Yo soy el editor general. Me corresponde la tarea de evaluar los textos, trazar un poco la línea editorial de cada sello y, bueno, editar algunos de ellos. Y algunos, por supuesto, los derivamos y solamente me encargo de la supervisión de los pasos del proyecto editorial propiamente. Tú ya tienes una experiencia larga en asuntos editoriales. ¿Quieres contarnos un poco más de ella para conocer más de tu trabajo? Sí, aunque parezco, me han dicho, porque me afeité de 25 años, algún tiempo tengo en esto. Yo entré a trabajar primero a Borrador Editores en el 2012. Luego trabajé en Estación La Cultura casi por 11 años. Y luego estoy en Mesa Redonda desde febrero del año pasado, ¿no? Entonces hemos hecho una bonita sinergia, además, porque justo Sandra
comentaba lo de Carlos Fernández y yo al llegar, que no vinimos juntos, yo al llegar justo le preguntaba a alguien de producción, oye, ¿te acuerdas cómo se llamaba el programa de Carlos Fernández? Porque me acordé al entrar aquí que también hace 7 años más o menos me entrevistó, pero sí en esta misma cabina. Claro, ¿no? claro. Ahora, Sandra, si hablamos de 1000 títulos aproximadamente, estamos hablando desde del 2006 al 25 de unos 60, 70 títulos al año. Es así, o sea, que es como un poco más de un libro a la semana. Es ese promedio así de intenso. Mira, en realidad en un inicio, ¿no? En el primer año creo que sacamos 6 títulos o 5 títulos y luego progresivamente esto fue aumentando porque ya había más equipo de trabajo. En realidad en un inicio éramos solamente una persona que tenía como socio, que se llama Juan Miguel Martans. Trabajamos juntos durante muchos años y primero éramos los dos. Él se encargaba de la edición, yo de la parte comercial, de la distribución también me encargaba yo y él más del tema intelectual, pero luego ya se necesitaban más manos y conocimos ¿qué te digo? A Jorge Eslava, conocimos a José Witch, conocimos a Alejandro Susti, a Eduardo Lores, y que fueron justamente, ellos eran profesores, muchos de ellos aún siguen siendo profesores de la Universidad de Lima, y ellos tenían justamente sus alumnos que eran del área de comunicaciones, que estaban muy interesados y ávidos de conocer el mundo editorial. Entonces ellos vinieron a trabajar con nosotros, ha pasado por nosotros varias promociones. Ahora, regresando a su frecuencia y cantidad de publicaciones, por ejemplo, este año, ¿cuántos libros van publicando? Vamos, como 48 hasta este momento. O sea que realmente es una estadística ya. Sí, o sea, los últimos años, desde que yo también me sorprendí, ¿no? La verdad, yo también me sorprendí, pero se puede. Porque yo también estaba acostumbrado a publicar unos 20, 22 títulos al año. Que ya es un promedio. Que ya es un promedio antes. Destacable. Sí. Lógicamente, no con todos los libros uno se toma el mismo tiempo, porque algunos libros son parte de, no van directamente a los sellos, sino son libros por encargo. Obviamente hay los conocidos servicios editoriales. Claro. Entonces el libro se corrige, se diagrama, se busca una portada y se entrega al autor y listo, ¿no? Ahora, hablamos, no en su totalidad, pero muchos de esos libros tienen una extensión que de pronto permite claro que sí. Hay aterrizarlos en un tiempo más breve, ¿no? Hay libros de 50 páginas, hay libros que solo, los infantiles que ya vienen ilustrados, pero que tienen 10, 16 páginas. ¿Y de qué libros estamos hablando? Quiero decir, ¿cuál es el perfil de Mesa Redonda, digamos, desde post-pandemia? Porque tiene una historia larga la editorial. ¿Cómo podríamos presentar a la editorial Mesa Redonda a partir del perfil de sus publicaciones? Bueno, su diversidad. Su diversidad es lo que caracteriza justo a Mesa Redonda. Hay un trabajo de catalogación de sellos en los cuales hemos tratado de amalgamar y darle su espacio a cada temática, ¿no? En Mesa Redonda, por ejemplo, predomina la crónica, los libros de no ficción. Buenísimo. ¿No? En el sello Mesa Redonda propiamente. Vamos a hablar de algunos de ellos específicamente, que son novedades que se han presentado o que se van a presentar además. Exacto. Luego hemos creado un sello para la ciencia ficción, para la fantasía, que ya va en esta ocasión por su 4º título, se llama Euforia, ¿no? Tiene la vocación de ser un espacio más para jóvenes, para gente que le guste el género, ¿no? Es decir, que Mesa Redonda tiene colecciones. Dentro de su editorial hay colecciones de ciencia ficción, de crónica, también de ficción, ¿no? Sí. Hay novelas, pero efectivamente hemos visto mucho en la Feria Internacional del Libro, donde se encuentran además ubicados en un espacio accesible, ¿no? Porque es más o menos rápido llegar al stand. Crónicas de personajes como Reinaldo Arenas, crónicas vinculadas al conflicto armado, crónicas vinculadas o crónicas noveladas como la de Rubén Marrufo. ¿Cuáles son las novedades de esta Feria Internacional? ¿Cuáles son los libros que acaban de salir? A ver, les comento. Nos sentimos orgullosos de todas las publicaciones, pero es importante destacar la labor de Rubén Marrufo, que es una crónica efectivamente novelada, es un periodista deportivo, ha sido jefe de comunicaciones en la Federación
y nos quería contar acerca, por ejemplo, de lo que sucedió en 1975, que es el tema de la Copa América, y también por otro lado el conflicto político que vivió el Perú en aquella época con la caída de Velasco. Tenemos a Mercedes Luna, que también es una autora importante, joven aparentemente, en el sentido que la edad no es tan importante, pero joven, no mayor de 30, y que tiene un título fabuloso que Diego le encantó, que se llama Holocausto Ashánica. O sea, cuando vino con el título dijimos qué potente. Lo tenemos acá Titulazo, a la mano, titulazo. O sea, Mercedes va a visitarnos enseguida. Es una de nuestras invitadas estelares de hoy. Y creo que es su primera entrevista. sí, o una de las primeras como autora. Eres el segundo, porque Porque viene de la primera. de la Viene de la primera, primera. Ganó por unas horas. ¿Quién me ganó? Canal 7 te ganó. Está bien, bueno, está. Mira, cuantas más entrevistas, mejor. Estamos jugando, por supuesto, a disputarnos la primicia con Mercedes Luna, pero en realidad me parece. Eres el primero en radio, ¿ah? Bueno, muy Entonces bien. sigue siendo el primer lugar. No, estamos jugando porque en realidad es necesario que haya cada vez más cobertura en distintos espacios y en este caso en el streaming, ¿no? A través de la televisión nacional, los periódicos, etcétera. ¿Qué otras novedades tienen en esta feria internacional? Quiero destacar también, aparte de ello, el tema de los autores de ciencia ficción. Hay algo que seguramente Dieguito nos va a ayudar a completar la idea, que es el principio de la oportunidad. Yo siento que justamente como Mesa Redonda tiene tanta capacidad de publicar novela, cuento, infantil, crónica, existe el principio de la oportunidad, donde las personas dicen: no voy a tocar la puerta de este sello editorial porque solo hace el tema, por ejemplo, del libro infantil. No, este editorial se cataloga solamente para hacer libros de ensayo. Y no es que esté mal, pero yo justamente como editorial, cuando conocí a Diego, me dice: oye, tienes bastante variedad de títulos, ¿no? Y más bien él me ayudó a ordenarlos, crear nuevos sellos. Y el principio de la oportunidad es cuando también vimos el importante impacto del tema deportivo. Uh-huh. Entonces es importante que como editorial tú no solamente estés atento al tema de las publicaciones o los autores, sino también a lo que sucede en general en la sociedad. Miren, y dónde puedes crear un nicho. Voy a procurar poner en pausa mi sectarismo deportivo y es evidente que ustedes han promovido el año pasado sobre todo una cantidad abundante de libros sobre el compadre en el año de su centenario. Así que por favor, si gustan contarnos sobre esa colección y otras, porque en realidad cuando uno va al stand de Mesa Redonda encuentra una abundancia que es muy interesante, porque hay para todos. O sea, te puede interesar un tema u otro, pero todos están por ahí en el stand de Mesa Redonda. Sí, efectivamente, los hinchas cremas van a sentirse muy a gusto de estar en el stand 97 de la feria, que es el nuestro, porque hemos publicado, el año pasado llegamos a publicar 5 títulos de universitario. Ya veníamos el 2023 con un cómic que fue La Sensación, El Cañonero, un cómic sobre Lolo Fernández, que dicho sea de paso es el primer cómic que se hizo sobre un personaje deportivo aquí en Perú. Además con una calidad, yo en ese momento no acompañaba a Sandra, pero la veía de lejos con cierta curiosidad, porque dije ¿cómo ha podido conseguir un producto tan bueno que además 2 años después se vende como palomitas? Entonces el tema deportivo nos ha acompañado. Por supuesto que el contexto del centenario ha sido pero un espaldarazo tremendo el año pasado. Hoy se sigue vendiendo todavía a buen ritmo. Lógicamente se ha ralentizado porque la gente espera novedades. Y lo último que hemos hecho como gran proyecto en el tema deportivo, futbolístico, es el libro de Gian Ferrari, que es hasta ahora o hasta mañana, tal vez, ya no recuerdo, administrador de la U, porque renunció, ¿no? Está pero en presenta su libro en el contexto de la feria. Y presenta el libro el día 6 de agosto, el último día de la feria, a las 4 de la tarde. Entonces, es un libro además interesante porque no solo habla sobre los éxitos, sobre una biografía que puede ser interesante, él tiene un carácter controversial, por decirlo de alguna manera, sino que se plasma un poco su visión sobre el deporte y lo que él ha empleado en su gestión, ¿no? Que es una gestión, creo nadie lo podrá negar, exitosa, porque tiene títulos a cuestas y además una reestructuración del club, ¿no? Que creo que puede ser
extrapolado a cualquier contexto y también algo se puede sacar no solo para el fútbol, sino para cualquier deporte. También tienen títulos sobre el equipo más bello del Perú, ¿no? O sea, Alianza Lima he visto al menos un título. Sí, el fútbol de los íntimos. Que es un libro como de raíces, ¿no? O sea, Sí. no es un libro sobre la Exacto. actualidad aliancista, sino es un libro sobre los años 20, en el que... Sí, Sí. El autor se llama José Carlos Rojas, se publicó en plena pandemia, gran amigo. Y el libro, aún estando en pandemia, se agotó, les voy a ser sincera. En librerías Crisol en la época de pandemia tenían su e-commerce, entonces sí entregamos ese libro. Y luego cuando han abierto sus puertas, obviamente ellos también destacan mucho sus libros que importan. Y ese libro quedó, como dicen ciertamente, un poquito en el almacén de Crisol. En algunas tiendas nada más estaba. Así que pedí inmediatamente una pronta devolución y ese libro está en la feria, ¿no? sepárenme uno, por favor, para leerlo en el acto. Tenemos a un autor, para empezar, a Sí. a uno de los autores de Mesa Redonda, que si tiene la amabilidad, por favor, de tomar asiento. Autor y editor. ¿no? Autor y editor, sí. Comenzamos con Raúl y vamos a terminar con Mercedes la conversación, además que se ponga cómoda. Podemos darle la bienvenida ya. Hay algunos comentarios, además, que están siendo compartidos. Vi un comentario de Tere Nube, que creo que... A ver, aguante Filarmonía. Diego Fernando dice, aguante Filarmonía, la mejor radio del Perú y el que será el mejor canal cultural de Perú. Qué bonito mensaje, gracias a Diego Fernando, porque efectivamente estamos haciendo un gran esfuerzo a través de Filarmonía Streaming, bueno, a través de la radio de Filarmonía hace 41 años y de Filarmonía Streaming hace algunos meses, por seguir contribuyendo con, no solamente con el mundo editorial, literario, sino cultural en general, musical, teatral, histórico, etcétera. Tere Nube dice que bueno verlos, gracias por el compartir. Y hay algún comentario más. Mía Herrera manda manitos de saludo. Walter Morales dice felicitaciones por el programa. Gracias a todas las personas que nos siguen. Y nunca está de más recordar, creo que hay un anuncio que solemos poner de poner me gusta, de compartir, de suscribirse. Y hay un código QR además a quienes quieran yaplinear al proyecto, o sea, apoyar activamente a través de un auspicio directo inmediato. Rafa, ahí está. Le damos la bienvenida a la cartera, que podríamos, si tienen la gentileza de retirarla, por favor, y ya podemos ver a Raúl. Estamos hablando de Raúl Armando Pérez, que es responsable directo de la recuperación de la obra de un poeta y personaje cáustico, exiliado y polémico, pero al mismo tiempo necesario. Estamos hablando de Alberto Hidalgo, de quien acaban de presentar la víspera un libro suyo del año 1957 que estaba, como buena parte de su obra, parcial o totalmente abandonada. Y gracias a ti, Raúl, lo está mucho menos. Te damos la bienvenida, Raúl Armando Pérez. Bienvenido a La Lectura de Fuego. Muchas gracias. Cabe precisar que además de exiliado, puntualmente por esta obra, excomulgado en su momento. Lo que le faltaba, porque realmente Alberto Hidalgo es un personaje, digamos, delicioso para las crónicas literarias. ¿Podríamos comenzar recordando quién es Alberto Hidalgo? Él es arequipeño, nacido en 1897. Es además el primer peruano en haber sido nominado 2 veces al Premio Nobel. Es también el primer poeta con vocación vanguardista del Perú, ¿no? Cuando César Vallejo saca su poemario Trilce en 1922, 5 años antes, Alberto Hidalgo ya había publicado un poema vanguardista, Oda al Automóvil, en su libro Panoplia Lírica, y consideremos que es, o era, 5 años más joven que el poeta trujillano. Tenía 20 años, ¿no? Cuando Claro. emprende esa primera publicación, ¿no? Es la primera. No, es la segunda. La segunda, la primera la hace en 1916, que se llama Arenga Lírica al Emperador de Alemania. O sea que encima de todo fue precoz. Sí, claro, allí en mi ciudad también, porque yo soy paisano de Alberto Hidalgo, durante mucho tiempo hemos creído que la primera revista literaria
era aquelarre, ¿no? Como intelectuales como estaba Percy Gibson, ¿no? Entre otros. Pero investigando un poco, la primera revista literaria es de Alberto Hidalgo, que se llamó Anunciación. Sí, fue muy precoz en todo. Ya desde los 15 años andaba pechando a Francisco Mostajo en el número 3, me parece que manda un mensaje. O sea, que pechó de joven, adulto y de super mayor. Hasta el último de sus días tuvo esa... Él tenía una postura, decía, yo me paso la vida pensando contra qué o contra quién puedo escribir porque ello me asegura de que voy a defender a algo o a alguien. Y desde la teoría del poder, pues tiene su lógica, ¿no? Siempre va a haber un oprimido y un opresor, y según Hidalgo, pues no, tomaba postura por el más débil, lo cual es bastante sensato a mi entender. Raúl, cuando tú dices que fue postulado 2 veces al Premio Nobel, ¿de qué años estamos hablando? Y podrías ayudar a explicarnos un poco también cómo se realiza esta postulación, porque habitualmente se le atribuye a algunos autores el haber sido postulados, pero no solemos saber cómo así fueron postulados, porque es como una no negociación, es como son candidaturas que no pasan como el Oscar, ¿no? Por una lista de 5, sino que hay solamente un ganador por año. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esta parte de su trayectoria? Claro, la última de ellas fue justo el año de su muerte, ¿no? En el 67, ¿no? Fue impulsada por la municipalidad de Arequipa, y la primera, si no me falla la memoria, fue 10 años antes. Ya. Y fue un grupo de intelectuales quienes lo postularon, y liderado por Gabriela Mistral, ¿no? Pero él hizo mucha amistad con grandes intelectuales. Fue amigo de Jorge Luis Borges, y junto con Vicente Huidobro hicieron la primera antología de la poesía vanguardista. Habría que recordar, bueno, que Ventura también se dice que fue postulado, porque yo no termino de entender muy bien esto de las postulaciones, y que Alberto Hidalgo pasó la mayor parte de su vida fuera del Perú. Sí. Sí, pasó la mayor parte. Él espera, pues, no hasta cumplir. Recordemos que antes la mayoría de edad se daba a los 21 años. Él apenas cumple 21 años, él viaja a Argentina, ¿no? En un principio, ¿no? Por voluntad propia, y luego por persecución por el presidente a los 21 años Sánchez Cerro. A los 21 años va a Argentina. Claro. Sí. Bueno, se vincula al aprismo, ¿no? También, y se desvincula también a su estilo, ¿no? O sea, no amablemente, se va no dando las gracias, sino... ¿Hubo algún momento de la vida de Alberto Hidalgo en el que se expresó amablemente, o fue su moneda común, digamos, el fuego verbal? Es justamente mi voluntad fue este libro es el segundo. El primero es Cartas al Perú, donde yo presento a un Hidalgo profundamente cariñoso. Hay pocos poetas que le dediquen libros completos, poemarios completos, ¿no? A la patria, enteramente a la patria. Por ahí hay un poema sueltito, ¿no? Al país, pero Alberto Hidalgo no uno, sino 3 y más, ¿no? Porque tiene otro poemario que se llama Patria Completa. Y en este libro estoy presentando tres poemarios. El primero es Carta al Perú, el segundo es Historia Peruana Verdadera, y el tercero es Árbol Genealógico. Claro, Carta al Perú reúne esos 3 libros. O sea, la edición... Cartas al Perú, claro. Esta edición reúne 3 libros, en realidad, publicados entre el 53 y el 63. ¿Y esta novela es la única de Alberto Hidalgo? Sí, esa es la única novela. Tiene más narrativa, pero tiene ensayo, tiene teatro y tiene cuento también. Sí, todo hizo Hidalgo. Un polígrafo. Sí. ¿Cómo llegaste, Alberto Hidalgo, a su obra, y cómo te comprometiste en su recuperación? Bueno, creo que los libros llegan a nosotros, ¿no? Yo ya había pasado los 30 años y encontré una antología de la universidad, ¿no? Hecha por Guillermo Mercado, José Gabriel Valdivia, y descubrí a Alberto Hidalgo. Todavía recuerdo el primer poema que leí fue ¿Y quién dijo miedo? Un poema fortísimo que está en su libro Poesía Inexpugnable. Y de ahí fue
la pasión fue aumentando, ¿no? Cada nuevo poema de Hidalgo me gustaba más hasta que ya decidí tener su obra y me di con la ingrata sorpresa de que se había convertido en un objeto de colección, ¿no? Era cara, es aún cara y escasa, ¿no? Sus libros pasaban los 300, 400 soles, los más baratos, porque entendamos que le cayó una fuerte censura, ¿no? A su obra, no se ha editado. Y así poco a poco, voy en esto ya 6 años y medio, ya para 7, visitando bibliotecas, registros, ¿no? Y el año pasado fue que me animo a presentar el lado cariñoso de Alberto Hidalgo en Cartas de Perú, y este año su propuesta distinta, ¿no? El prólogo habla de una novelística diferente, y que es la novela Aquí está el anticristo. ¿Quieres leer algún fragmento de la novela o algún poema en particular? Me gustaría, ya que estamos todavía en el mes patrio. Claro que sí. Ahora, ayer han presentado la novela, ¿cierto? ¿Cómo le fue? ¿En la sala Clorinda Mato? Sí. Cuenta quién te acompañó. Sí, muy bien. Nos acompañó Jorge Kishimoto, quien nos ayudó. Y nos acompañó el maestro Ricardo González Vigil, que es la segunda vez ya que nos presenta y de que de alguna manera ha apadrinado y siempre se muestra muy contento y siempre me agradece por hacerlo leer otra vez a Alberto Hidalgo. Qué necesario es Ricardo González Vigil y su presencia, que acompaña no solamente toda la feria. Hoy es su cumpleaños, por cierto. Sí, caramba. Un fuerte abrazo para... Fuerte abrazo, unas maestro. palmas, por favor, Rafa Magia. Palmas reales y virtuales para Ricardo González Vigil, a quien deberíamos tener próximamente en el programa, y Llega cuyo la torta. trabajo es imprescindible, trabajo como profesor de décadas, trabajo como jurado, por ejemplo, del premio Copé desde 1979. Es el único jurado de premio Copé que ha participado en todas las ediciones y que sigue en actividad desde ese año 1949, que tenía pues 30 añitos, ¿no? Ya, y ahora, bueno, lo vemos diariamente en la Feria Internacional. He tenido el honor de presentar algún libro con él, por ejemplo, La violencia del tiempo, la cuarta edición de Bolsillo, justamente en un día como hoy, el 30 de julio del 2019. Y ha presentado tu libro ayer y presentó también La destrucción del reino de Miguel Gutiérrez, que ha estado de Así cumpleaños es. recientemente, hace 3 también. días, o sea que es un ubicuo y un personaje necesario, Ricardo González Vigil. Vamos con el poema, por favor, Raúl. Claro que sí. Dice: tú estás hecho Perú, de patria y pueblo, de cantidades desconocidas pero bien sumadas, de la tinta con que se escriben poemas y naciones. Estás hecho de tierra y de años, de ráfagas de paloma y de pedazos de león, de la materia prima del coraje, que al no ser provocado, disputa suavidades a la seda. Estás hecho de disidencias con lo fácil, de capitulaciones con lo grande, de triunfos sobre todo lo que te odia y derrotas por todo lo que te ama. Gracias, Raúl. Gracias por la lectura del poema, por tu presencia en el programa esta tarde Gracias a ti. y sobre todo por tu trabajo de recuperación de Alberto Hidalgo. Es tan valioso lo que vienen haciendo las editoriales independientes, recuperando obras necesarias, entre muchas otras la de Alberto Hidalgo. Recuperamos la toma, Rafa, entre los tres, mientras vamos tomando la posta con Mercedes Luna, que nos acompaña desde hace un rato y con quien vamos a conversar enseguida. Diego, Sandra, ¿podrían contarme, por favor, Sí. cómo llegaron a trabajar con Raúl? O sea, ¿cómo Raúl llegó a ustedes o ustedes a Raúl y cómo, digamos, esta obra comenzó a recuperarse? Y si hay obras de otros personajes. Vamos con los tres primero, Rafa, por favor, que me siento solito así. Ahí está. Y si hay obras de otros autores clásicos que han sido recuperados recientemente por Mesa Redonda o lo serán, si es que nos quieren dar alguna primicia. Bueno, ahí sí les comento de que hace 2 años estaba la FIL Arequipa. No sé, estaba en la FIL de Lima justamente hace 2 años y me comentaron que la FIL Arequipa era una muy buena plaza. Y el buen amigo que es el organizador de la FIL Arequipa se llamaba Gonzalo Ávila, perdón, Gonzalo Ávila. Entonces yo en mi afán, efectivamente, porque
no me gusta utilizar la palabra duro, sino que a veces es complejo llevar a cabo una editorial. No todos los días son buenos, no todos los días las finanzas son saludables. Todos se sienten en el estudio. No todos los días son fáciles. O en todo caso... Bueno, yo siento también, estoy de acuerdo. Entonces, buscando justamente nuevamente el principio de oportunidad, porque eso es lo importante, o en todo caso el gen que tiene Mesa Redonda. Acá no funciona, acá está lento, mira a otro lado y rápido. Decidimos, me voy a Arequipa. Le dije a mi familia, por si acaso, hay una feria más o menos en un mes, ya pagué el 50%, me voy 20 días a Arequipa y una plaza, sin saber nada, ¿no? Iba a Arequipa hace como 20 años. Y me fui a la feria y la verdad me di cuenta de gratamente que los arequipeños pagan por los libros el precio justo y además están ávidos de información, de cultura. Entonces es ahí donde yo tenía como vecino esta editorial Cascahuesos. Entonces editorial Cascahuesos tenía a Raúl justamente como compañero de stand. Y ahí es donde obligatoriamente todos los días conversamos unos minutos y él comienza a comentar de Alberto Hidalgo. Permíteme leer, porque esto te alude también, Raúl. Debe ser regocijante saber que hay gente. Qué gran programa. Walter Morales Vargas dice, qué gran programa. Era un completo ignorante sobre la obra poética de Alberto Hidalgo y es un interesante descubrimiento. Gracias. Nuevamente, Raúl, que nos sigue acompañando ahora en calidad de testigo, porque vamos a darle pase enseguida a una nueva invitada, a una flamante, además escritora, que acaba de publicar su flamante libro, que lo tenemos acá. Qué hermoso, ¿no? Como, mira, Mesa Redonda tiene un catálogo tan amplio que podemos pasar de un autor nacido en 1897 a una autora nacida casi 100 años después. No vamos a precisar la fecha necesariamente, pero estamos hablando de... Bueno, creo que dice acá. Acá sí, Acá a una está, autora no hay nacida 100 problema. años después, que es Mercedes Luna, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Gracias por venir A ti por la invitación. y gracias por escribir este libro. ¿Cómo nace Holocausto Asháninka? Wow, es una historia que nace a partir de la conmoción que yo tuve. Yo conocía la historia del terrorismo, al igual que todos, que inició en Ayacucho, y no conocía la profundidad de cómo enfrentó esta comunidad en la selva central el terrorismo. Entonces, las cifras que indagué eran escandalosas. Hablamos que de 55.000 nativos, 6.000 fueron exterminados durante la época de terrorismo. Entonces, la información que yo encontraba sobre este tema era nula. A partir de ahí nace mi curiosidad por querer indagar más. De hecho, hay una sala, una exposición de imágenes que relata la crueldad del terrorismo, Vivianapac. Y a partir de la sala que toca el tema de la selva central, vi las imágenes más atroces. Entonces decidí indagar más y no encontré mucha información al respecto. Entonces, a partir de ahí es que nace esa curiosidad de querer saber qué pasó con ellos y cómo viven hoy estos sobrevivientes de esta barbarie. ¿Hay algún tipo de, digamos, influencia familiar? Quiero decir, a veces pasa que papá o mamá o algún pariente directo es de alguna región por la cual uno genera una sensibilidad particular. ¿Es el caso o tu sensibilidad como peruana te llevó a mirar esa historia en particular a la cual te fuiste acercando cada vez más al punto de escribir el libro, ¿no? ¿Cómo fue esa aventura también del viaje? No, nace desde lo que has dicho, justamente mi sensibilidad como peruana, ¿no? Saber de que existen otros peruanos que viven lejos de la ciudad, lejos de Lima, ¿no? Porque hay mucho más lejos de Lima. Entonces, saber que estas personas sobrevivieron y siguen haciéndolo. Porque hoy en día la selva central sigue siendo un punto en el cual hay mucha deficiencia, sobre todo en los accesos de servicios básicos. Hablamos de educación, hablamos de lo que es el acceso a la salud. Entonces, hay muchas más sombras más allá del terrorismo actualmente. Entonces, nace de quizás mi indignación como peruana y sobre todo cómo ellos se han reincorporado a la sociedad a partir de ser sobrevivientes y rescatados de los campos de concentración de Sendero Luminoso. Hay una investigación que llevas a cabo a través de una recaudación testimonial
Estamos Sí. hablando, como indica el libro mismo, María Chávez, Lidia, Mirla, que no son las únicas, pero también pasas por una investigación previa documental. ¿Cómo es ese proceso de investigación? Sí, te comento, yo llego a Puerto Copa, que es la entrada al Brain, estamos hablando del departamento de Junín, y aquí es donde viven la mayoría de personas rescatadas. Yo llego a partir de conocer a un líder, Santiago Contericón, que es el que me da las puertas abiertas de este lugar, porque como sabemos el Brain es un lugar complicado de explorar. Y es ahí donde yo conozco a las personas que sobrevivieron y estuvieron en los campos. Entre ellos, el testimonio que mencionas de María Chávez era la mujer más longeva en ser secuestrada por Sendero Luminoso. Estamos hablando de que estuvo más de 20 años, 24 años, secuestrada en los montes del Brain sin que nadie supiera nada. A ver, estamos hablando de qué año a qué año aproximadamente. 1990 Ya, fue secuestrada Ya. y fue rescatada en el año 2014. ya. Entonces estamos hablando, claro, de una evolución. Digamos. De evolución es un decir. Quiero decir, una evolución entre lo que era un tipo de terrorismo en el año 90 y cómo este ha devenido en el 2014, en el que, por supuesto, tiene otro rostro, otras dinámicas y otras motivaciones, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Entonces, María Chávez sobrevivió a esos más de 20 años secuestrada. Digamos que fue adoctrinada y los medios que usaban como estrategia Sendero Luminoso era el miedo, la muerte y el hambre. Eran personas que sobrevivían solo tomando sopa. No podían meterse un bocado de yuca, un bocado de papa, de camote. Quien lo hacía era asesinado frente a la mirada de todos los demás cautivos. ¿Pasaste también por una investigación documental o bibliográfica? Por supuesto, sí. Pasé por una documentación, recabé información sobre artículos, noticias de los rescates. Obviamente la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue un punto de entrada para recopilar toda la información que se tiene, porque si bien es cierto, son datos aproximados, porque hoy en día ya no se buscan más cuerpos de personas en fosas en Puerto Copa. Habiendo muchos cuerpos pendientes. Por supuesto, hay gente en donde tú vas y hablas, te dicen, se murió mi mamá, se murió mi hermano, se murió mi tía, mi prima, y nunca más supieron de ellos, y no tienen cuerpos hasta el día de hoy. Esta investigación nace en el contexto de tu vida universitaria, ¿cierto? Sí, correcto. Nace en el contexto de mi vida universitaria y es algo que, como repito, me conmovió mucho. Y bueno, nace a partir también de una imagen. La imagen que vi en un museo, que es justamente la imagen de la persona que está en mi portada, que es Lucio. Entonces, él, Ahí. la imagen que yo conocí de Ahí él es. era de un niño ¿Sí? de Ahí 6 está. años. Allí. Ajá. Ahí. Era un niño de 6 años que tiene una cicatriz visible en el rostro. Entonces la descripción que decía era que este niño había huido de un campamento senderista y había sido le habían dado un hachazo en el rostro. Un senderista al intentar escapar. Rafa, tenemos el anuncio en la agenda de esta semana, el afiche de difusión de la presentación, para ponerlo ni bien puedas, porfa. Quería preguntarte, Mercedes, si sentiste miedo al hacer esta investigación. Sí, en un inicio sí, porque era una zona complicada. Debo de agradecer muchísimo a las personas que se han ido poniendo en mi camino, las personas a las que yo he encontrado, empezando por la misión Santa Teresita de Puerto Copa, que es la misión que alberga a la religión franciscana, que eran las personas que recogían desde los 1990 a todos los niños que huían de los campamentos y que actualmente sigue vigente, haciendo una gran labor, una magnífica labor atendiendo a niños que ya no son más huérfanos y que actualmente son niños de Puerto Copa. Y ahí es donde yo me quedo a hacer mi trabajo de investigación, y también al líder, que ya fue asesinado lamentablemente, justamente por ese tema de violencia en la selva central. Entonces, este líder es el que me da el respaldo. Y bueno, sí, no te voy a mentir, sentí un poco de miedo, pero creo que también era necesario, porque considero que más allá de ser una historia de terror, de violencia, yo creo que también es una historia de fuerza, de voluntad y de mucha fe. Y creo que hace justicia a la memoria y que ellos merecen tener una voz.
Qué valiosas palabras las que nos compartes, Mercedes. ¿Podrías compartirnos también el anuncio de la presentación del libro, además en un auditorio estelar, ¿no? El César Vallejo tiene una cantidad importante de espacio. Coméntanos, por favor, tú misma cuándo, dónde y a qué hora vas a presentar el libro. Sí, los espero este jueves, mañana, 31 de julio, a las 6 de la tarde en el auditorio César Vallejo. Y también voy a contar con la participación del general en retiro José Baella y del periodista Fernando Vivas. Yo creo que es importante que las personas puedan ir para conocer esta historia y para hacerle justicia a la memoria. Gracias. Gracias, Mercedes. ¿Es tu primer libro? Sí, es mi primer libro. Y tu segunda entrevista, ya me quedó claro. Sí, no, gracias. Estamos jugando acá con competir por quién entrevista primero a Mercedes. Lucho, yo No, quería decir sí, algo ahora justamente podemos abrir sobre, la toma, Rafa, porque ya estamos en el sobre momento Mercedes, final. que me parece sumamente importante. Ella Gracias. está haciendo la labor que desde el Estado se debería promover con mucho más ahínco, con mucho más presupuesto. Ella ha agarrado su mochila, ha agarrado sus cosas, se ha separado de su dinero. familia, su propio dinero, y se ha ido a tomar los testimonios de estos personajes de esta comunidad. Así que eso es doblemente valorable, me parece. Y yo quiero agregar algo que puede sonar un poco feminista, pero siendo mujer se fue sola y se encontró, como dice, buenas personas en el camino. Así que nosotros desde la editorial Mesa Redonda, nuevamente, Meche, nos sentimos muy honrados de que hayas decidido publicar con nosotros. De verdad, muchas gracias más bien por la oportunidad. No, gracias a ti, Sandra, y a todo el equipo. A Luis también, es maravilloso conocer, repito, A Dieguito, a que Dieguito también, obviamente. Es maravilloso conocerlos, conocer y saber que todavía podemos hacer muchas cosas desde la escritura. Ha sido hermoso tenerlos. Gracias, Sandra. Gracias, Diego. Gracias, Mercedes. Y gracias, Raúl, que nos acompaña todavía en el estudio. Y gracias a la editorial Mesa Redonda hemos hablado de 2 libros de 1000. O al menos de una inmensa cantidad de oferta. Nos reencontraremos pronto para hablar de Reinaldo Arenas, de la Alianza Lima, para hablar con Linda Lema. Por supuesto ¿no? que sí, ¿no es Hace cierto? poco Susana Vaca pasó por el stand y se llevó una cantidad de libros así que parecía Navidad. ¿Qué libros le diste, si gustas contarnos? Ay, gracias, Lucho. Sí, ese día la sorpresa fue grata. Estábamos en el stand todos muy tranquilos, no había mucha afluencia de gente. Todavía era sobre las 11:30 o 12 del día y apareció Susana y le regalamos pues libros como Poesía Quechua, Holocausto a Xáninca y Cartas al Perú de Alberto Hidalgo, y a lo cual ella se sintió muy contenta, sorpresivamente, de ver el libro de poesía quechua, que justamente ella nos contó que había hecho está haciendo una investigación acerca del quechua. Ese libro pues de la poesía quechua le venía bastante bien. Y también por otro lado quiero hacer un ofrecimiento que ojalá, Lucho, públicamente quiero hacerlo, que yo lo hacía antes con Carlos Fernández Loaiza. A partir de ahora, todos los libros que Mesa Redonda publique van a tener un obsequio en tu programa. Todos tus programas van a tener libros de Mesa Redonda para obsequio. Te agradezco muchísimo. Te agradezco unas palmas, por Bravo. favor, Rafa, unas palmas. Gracias. Y terminamos con la pregunta de rigor, con la pregunta con la que debimos comenzar. ¿Por qué la editorial se llama Mesa Redonda? Tú, Dieguito, ¿Yo? cuenta. Bueno, en realidad Sandrita lo podría explicar mejor, pero está tímida, su momento de timidez. No le- parece tímida. Bueno, Sandra me comentó que ella era muy fan del Rey Arturo, y esta mesa redonda del Rey Arturo le inspiraba pues a la idea del debate, de la discusión. Y publicar libros es estar poniendo los temas de discusión en el centro, ¿no? Entonces yo creo que Mesa Redonda no es como que creerán algunos del centro de Lima, ¿no? El mercado central, ¿no? Sino es justamente el espacio propicio para que diversos lenguajes, diversos discursos confluyan, se encuentren, se choquen también, y de ahí pueda salir algo, ¿no? Algo valioso para la sociedad. Y está ocurriendo. Están haciendo cosas muy valiosas y les agradezco por todo su trabajo, por venir. Y nos vemos pronto. Gracias. Vamos Gracias. Gracias. a una breve pausa en la lectura de fuego y regresamos enseguida.